Radio Luz presenta Mujeres según el corazón de Dios. Un programa dedicado a ti, mujer, que guardas un lugar especial en el corazón de Dios. Buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Qué alegría poder estar con ustedes este día jueves que el Señor Jesús nos ha regalado. Un hermoso jueves porque el Señor nos ha permitido poder ver la luz de un nuevo día. Quizás está un poco opaco, pero la lluvia también es muestra del amor, de la bondad, de la misericordia de nuestro Señor Jesús. Y esta lluvia, pues que sea de bendición. Veámoslo de esa forma, como una bendición para nosotros. Aunque a veces, ¿verdad, Marina? No nos gusta porque nos mojamos. Fíjate que a veces tenemos el mal de no poder dar gracias a Dios por todo lo bueno y lo malo que nos da. Y esto a veces es algo de lo cual renegamos. Y renegamos así. Digámosle a los salvadoreños, renegamos de a galán. Pero no, con ganas. Pero no hay que renegar, hay que dar gracias a Dios porque la lluvia también hace mucho beneficio a los hermanos que se dedican al área del cultivo y a sus cosechas, que es por lo cual pueden sobrevivir y subsistir. Así que agradezcamos a Dios. Si a nosotros nos incomoda, hay que agradecer por los hermanos que tienen esa bendición. Así es, tenemos que darle gracias a Dios por todo, aunque nos guste andar el cabello planchado y la lluvia lo estropea, pero nuestro Señor Jesús siempre nos bendice a través de cada detalle. Hoy vamos a tocar un tema muy hermoso, pero antes de compartirlo con ustedes vamos a hacer nuestra oración, así es que le invito para que digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, en este día estamos agradecidos contigo porque tu amor es grande, porque tu misericordia es infinita, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros, porque velas de nuestra vida, porque nos acompañas, Señor, día y noche, y porque siempre nos esperas con los brazos abiertos para poder bendecir nuestra vida. Y aquel que no tiene tu bendición es porque no la ha pedido, y aquel que ha pedido tu bendición pero no la ha recibido es porque no ha creído. Pero ahora, Señor, nosotros nos acercamos a ti con confianza, con seguridad, con firmeza de que tu palabra se va a cumplir en aquel que la cree y en aquel que la proclama, y que sus acciones comienzan a ver tu gloria, porque cada paso que damos estamos seguros en ti. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy va a ser proclamada, y esa palabra jamás regresa vacía, sino que así como tú lo prometes, así lo cumples, en el nombre de Jesús, por intercesión de María nuestra Madre y el auxilio del Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de orar y bendecir a nuestros enemigos. Uno de los problemas que atraviesa el ser humano es que tiene muchos miedos, y el miedo le hace guardarse y refugiarse y comenzar a crear un ambiente negativo. Comenzar a crear un ambiente en el que sus palabras, sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones le llevan solamente a vivir en maldición. Y cuando uno comienza a proclamar maldición con su boca, comienza a actuar de una forma errada y negativa, en ese momento uno comienza a tener muchos enemigos. Y me recuerdo que hay un libro muy hermoso y dice una frase impresionante, que aquella persona que está buscando quedar bien con los hombres, seguramente va a quedar mal con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando mi corazón se llena de miedo, mi mente se llena de miedo, todo mi ser comienza a actuar con miedo, con temor, comienzo a atraer también la maldición a mi vida. ¿Y qué hago? Todo esto se une y crea una revolución en el ser humano, haciendo y provocando que todo lo que pase a su alrededor sea maldito. Y discúlpeme que use las palabras tan claramente, pero así es. Hay maldición y hay bendición. Y la palabra de Dios lo dice.
En Deuteronomio dice, este día te doy a escoger, te doy a elegir entre bendición o maldición. Bendición si decides hacer mi voluntad y seguir mi palabra. Maldición si decides ir en contra de ella. Por lo tanto, el ser humano escoge caminar en maldición cuando llena sus pensamientos, sus sentimientos y hace que su cuerpo reaccione de una forma negativa, haciendo que lo que está alrededor sea maldito. Y comienza a buscarse enemigos y uno comienza a tener enemigos. De la misma forma, hay personas, hermanos, que llegan en algún momento a declararse enemigos nuestros y nosotros no sabemos por qué. Puede ser que aquella persona se ha visto movido por la envidia, se ha visto movido porque quiere que tú andes mal, porque se ha visto movido por el resentimiento. Quizás tú dijiste algo en contra de esa persona y esa persona ha visto movido su corazón a actuar de una forma negativa en contra tuya. Pero el Señor quiere que este día nosotros vayamos a su palabra y nos demos cuenta de cuál es su mandato y de qué es lo que Él nos está pidiendo a nosotros. Porque Él nos pide diariamente, nos pide, oren por aquellos que se han declarado sus enemigos. Oren por aquellos que se han declarado enemigos personales de ustedes. Y dice la palabra de Dios de esta forma, en San Mateo capítulo 5, versículo 44, usted busque en su Biblia, busque en la palabra de Dios, escudriñela, no solamente se quede con lo que yo estoy diciendo, no, vaya a la palabra de Dios, búsquela usted, aliméntese de ella. Dice así, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios viene ahora a nuestra vida. Yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 28 dice, bendigan a los que los maldicen y oren por aquellos que los persiguen. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 14. Bendigan a los que los persiguen, bendíganlos y no los maldigan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy clara la palabra de Dios. ¿Qué dice? Bendigan y oren, bendigan y oren, bendigan y oren. Es un llamado, es un mandato. ¿Usted se ha preguntado por qué aquella persona me persigue? ¿Por qué aquella persona se declara mi enemiga, mi enemigo diariamente? ¿Por qué busca hacerme el mal el otro? Porque probablemente no estamos orando por esa persona, porque no estamos bendiciendo a esa persona, sino que al contrario, estamos teniendo muy presente aquel mal que nos ha hecho. Y no hemos pronunciado palabra de bendición para esa gente. ¿Qué ocurre con esto? El Señor quiere que nosotros experimentemos libertad en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nosotros seamos mujeres libres por su poder y que utilicemos la palabra que tiene poder. Nuestras palabras tienen poder. Lo que sale de nuestra boca sirve para atarnos o para desatar bendición sobre nosotros. Cuando usted bendice a otra persona, usted está proclamando bendición para usted mismo, para usted misma. Usted, cuando bendiga a sus enemigos, está provocando que la mano de Dios se mueva sobre usted con bendición. Y que aquella persona que ha declarado maldición y que se ha declarado su enemigo, su enemiga, esa persona experimente cómo de la boca de la que sale maldición para usted, esa maldición se ha regresado para su vida. Porque aquellos que provocan que la bendición de Dios descienda sobre su vida, hace que el otro pueda ver todo lo contrario a lo que ha deseado. Amén. Hermosa la palabra de Dios. Hermosa esa palabra. Y cuando nosotros queremos vivir en ella,
podemos ser testigos del poder de Dios, de la forma en la que el Señor obra en sus hijos. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 12, versículo 21, vence el mal a fuerza de bien. Vence el mal a fuerza de bien. Y quizás hemos leído esta cita bíblica muchas veces. Quizás usted dirá, ay, las citas bíblicas que la hermana está leyendo, yo ya las conozco, si ya me las puedo hasta de memoria. Excelente, la felicito. Pero la palabra de Dios, si no está en su boca y no está siendo proclamada, jamás se va a hacer vida. Recuerde lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 21. Venza al mal a fuerza de bien. Venza lo malo, lo que el otro ha declarado en contra suya, vénzalo a fuerza de bien. Vénzalo a fuerza de oración. Qué importante es pedirle al Señor que Él nos alcance con su misericordia. Pero muchas veces nosotros no queremos actuar con misericordia, sino al contrario, queremos actuar con justicia. Queremos actuar con una justicia a veces humana. Pero el Señor, que ve todo y que conoce todo, en su momento, su justicia divina se ve mostrada en el corazón que no tiene misericordia. El Señor quiere bendecir a sus hijos, quiere bendecir nuestra vida, pero para eso es importante que nosotros tengamos en nuestra boca la palabra de bendición para el otro, sobre todo para nuestros enemigos, sobre todo para aquellos que nos han hecho mal, que nos han declarado el mal y que quieren declararnos una guerra. Yo sé que usted como madre de familia es fácil orar por sus hijos. Quizás a usted le es fácil orar por su esposo, pero qué difícil es orar por los vecinos. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta orar por los vecinos? Cuando uno quizás ha tenido una buena intención, pero se ha visto mala intención. ¿Cómo cuesta orar por aquella persona que murmura de uno, que critica todo lo que uno hace, que tiene en su mente y en su corazón siempre una palabra para herirte, para lastimarte, y que a veces dice, es que con sus palabras hizo que hasta el estómago me doliera? O a veces solo con ver a la persona uno dice, ay no, allá viene la que me cae tan mal, allá viene aquel que me hizo tanto daño, que me lastimó tanto, y uno hasta experimenta un dolor y uno sintomatiza esas emociones que se despiertan al ver a aquel que nos ha lastimado o que nos ha hecho daño. Es fuerte, pero cuando uno comienza a vivir en la palabra de Dios, uno se da cuenta que hay cosas que van más allá. Y cuando uno comienza a bendecir, o sea, a decir bien en favor de otro, uno comienza a romper aquella palabra maldicha que se ha pronunciado en nuestra contra. Y es hermoso asimilar esto en su mente y en su corazón, asimilarlo y vivirlo. Ya no voy a maldecir, voy a bendecir. ¿Qué significa esto? Que de mi boca ya no van a salir palabras malditas, sino que van a salir palabras de bendición, a pesar de que aquella persona haya pronunciado maldición en mi contra. Es muy fácil caer en la tentación de hablar en mal de otros, de decir una palabra hiriente a otros. Es muy fácil, y el diablo hace eso, hace que nosotros podamos sentirnos tentados a pronunciar mal en contra de otra persona. Así, es muy fácil decirlo, es muy fácil pronunciar una palabra de maldición en contra de otra persona. Y ahora yo quiero hablarles de algo una experiencia que una hermana me compartió.
Y ese es un testimonio porque esta mujer tuvo que aprender